Nuestra tierra se está secando. Nuestra constitución actual permite que los derechos de agua sean privatizados. Es el único país donde el agua es privada. Hoy día el agua se transa en las bolsas de comercio. Necesitamos una nueva constitución que garantice el acceso al agua a todas y a todos los chilenos. El agua es un derecho humano que es vital para la vida. No se puede concentrar en un 1%. Más agua, más vida, más dignidad. Bienvenidos a todos y a todas a nuestro tercer live en redes sociales. En esta oportunidad hicimos un alto en la presentación de los ejes estratégicos del Plan de Gobierno Municipal de Un Longaví para Todos, para conversar sobre un tema sumamente importante como es la Convención Constitucional. En esta oportunidad nos acompaña Rodrigo Norambuena, donde vamos a conversar con él sobre algunos temas sumamente importantes sobre la elección a Convención Constitucional. Él es longaviano, candidato por el Distrito 18 Maule Sur por la lista de la prueba. Nos acompañan hoy Jaime Briones, Rodrigo Norambuena y Estefanía Spuller. Muy buenas noches, Estefanía. Buenas noches, Jaime. Muy buenas noches, Rodolfo. Buenas noches, Rodolfo. Buenas noches, Estefanía. Jaime, cuéntanos cómo estuvo tu fin de semana, tu primer debate radial, qué se sintió, qué te pareció, cómo fue la experiencia. Bueno, como bien dices, fue primera vez que asistimos a la radio, ¿cierto? A este debate o entrevista en el programa Longaví Constituyente, hoy decía, en Radio FM+, junto al otro candidato a alcalde, Robin Araya. Para ser la primera vez estuvo intenso, sí, un poco nervioso al comienzo, pero luego ya nos relajamos un poco y ahí manejando los tiempos de la radio, ya que era un programa de 1 hora solamente, donde tratamos de, bueno, responder las consultas que nos hacían y plantear de forma breve algunos puntos de nuestro plan de trabajo. Sigue bien, pero pronto ya tendremos más. Buena experiencia. Sí, y pronto ya tendremos más noticias para ver el tema de los programas radiales en los próximos fines de semana. Súper bien. ¿Y este día cómo ha estado? ¿Cómo empezamos la semana de campaña? Hoy día estuvimos en el sector de Cerrillo, ¿cierto? En reuniones en algunas poblaciones y ahí conversando con los vecinos como es la constante de toda la semana para recoger sus inquietudes y sus ideas que nos vayan complementando a nuestro plan de trabajo que hemos presentado ya hace algunas semanas a toda la comunidad. Genial. Bueno, como bien Rodolfo decía, ¿cierto? Hoy hicimos un alto a los live que veníamos realizando, donde presentábamos los temáticos de nuestro plan de trabajo para enfocarnos principalmente en un tema súper importante a nivel nacional que tiene que ver con el proceso constituyente. Como bien saben, en abril no solo están las elecciones de alcalde y concejales, sino también la de gobernadores regionales y la de los convencional constituyentes. Y para eso hoy hemos invitado a un longaviano, Rodrigo Norambuena, candidato constituyente independiente por el Distrito 18, va en la lista del pueblo. Rodrigo Norambuena Ortega es abogado de profesión y especialista en materia laboral. ¿Cómo está, Rodrigo? ¿Cómo han estado tus actividades? Hola Jaime, hola Estefanía, hola Rodolfo, hola a todos los que nos están viendo. Gracias por la invitación, gracias por el espacio. Aquí estamos ya trabajando en la campaña. Llegué ayer a Santiago porque tenía que dejar a mi familia, a mis hijos que están acá en el colegio. Pero estamos siempre trabajando porque esto es bien complejo. Me imagino que, bueno, ustedes también lo saben porque estamos en la misma. Así que ahí estamos, dándole. Con todo, si no, ¿para qué?
Así es, Rodrigo, vamos con todo Súper. en la futura elección. Rodrigo, qué gusto tenerte acá. Quisiera que nos contaras desde dónde surge esta idea de ser candidato al proceso constituyente. ¿Cuándo tomaste la decisión? ¿Cuándo te decidiste? Bueno, esto parte después del 25 de octubre, cuando una vez que gané la prueba, nosotros estábamos trabajando en un grupo donde también estuvo Estefanía, de Longaví Unidos por el Apruebo, donde participamos mucha gente, y de ahí, de un grupo de un sector de ese grupo, digamos, se levantó la candidatura de Eric Palma, quien no pudo, en definitiva, participar del proceso porque él había tenido una militancia y ahí colocaron las letras chicas en el acuerdo por la paz y la nueva constitución. Entonces, que lo coartó en definitiva de la participación, y después de ahí, de un grupo también de ahí, me piden a mí que vaya yo. Entonces, fue un poco complejo esos días, que ya estamos hablando, situándonos más o menos en noviembre, porque inicialmente había dicho que no, pero después lo pensé bien y bueno, y aquí estamos, pues lo pensé bien. Había un equipo que estaba ahí formado, que ya venía trabajando con Eric, en el cual yo también participaba, así que bueno, después me dije, bueno, si ya estamos acá, démosle para adelante, y desde ahí surgió la candidatura, y el interés lo he tenido como, en realidad siempre he tratado como de participar en esto, y sobre todo desde que fue la revuelta de octubre del 2019 siempre empecé a participar de una manera más activa, porque ya era inaguantable el abuso de la clase política. Así que por eso estamos en esto. Te pusiste en el frente, se le pesa a la Exacto. clase política. Sí. La primera línea. Sí. Bueno, Rodrigo, como dijiste anteriormente, Estefanía formaba parte de un grupo que trabajaba también en pro de la prueba en nuestra comuna, y hay que hacer un hincapié sumamente importante, que Jaime Oriones y el equipo que está también atrás de Jaime, que trabajamos juntos en esta campaña y que creemos en él como un candidato independiente y para sacar de la mejor forma posible adelante este proyecto, todos votamos por el apruebo y somos conscientes del gran desafío que tiene la Convención Constitucional, y que el gran desafío que tenemos es tener una constitución acorde a lo que el país necesita. En este aspecto, para quienes a lo mejor no son o no se han enterado de lo que consiste el proceso constituyente, me gustaría que definas qué es la Convención Constitucional y cuál es la importancia que tiene dentro del proceso constituyente. Bueno, la Convención Constitucional es una instancia, acá en este caso institucional, porque se logró, o sea, digamos, se ganó en la calle, pero se institucionalizó con ciertas reglas. Y básicamente la pregunta es como ¿qué se constituye? Lo que se constituye en este proceso es un nuevo poder, un nuevo pacto social. Y eso no es nada extraño, porque tenemos que hacer un poco de alusión a la sociología, ya que está Estefanía, o incluso a la antropología. Es decir, tenemos que pensar en lo siguiente: el ser humano en el mundo, digamos, en el planeta Tierra. ¿Qué es lo que hace? ¿Cómo nos organizamos? ¿Cómo nos relacionamos con los demás? ¿Cómo vivimos en sociedad? Y ahí hay diversas teorías. Entonces, dentro de eso, la teoría clásica, que es la de Rousseau, que es el contrato social. En definitiva, este es un pacto social que lo que hace es regular el poder. En este caso tenemos un poder que es de carácter originario, y el poder derivado que está, en el caso chileno, en el Congreso. Entonces, la importancia del proceso constituyente es para tener este nuevo pacto social, cómo nos vamos a relacionar y cómo vamos a distribuir nuestro poder. Por eso es importante saber y tratar de comprender medianamente conceptos como el poder originario, el poder ciudadano y la soberanía. La Constitución actual dice que la soberanía radica en la nación y que se ejerce a través de los plebiscitos, digamos. Entonces, es eso, o sea, ver las reglas del juego, marcar la cancha en la que vamos a jugar todos y todas los chilenos y chilenas.
Eso, y es súper importante porque en definitiva hemos visto cómo la Constitución del 80, que desmanteló la función pública, desmanteló el Estado para privatizarlo todo y permite una serie de abusos constantes que obviamente van en desmedro de la ciudadanía. O sea, no es más que eso, o sea, pero es increíble. Así que esa es la importancia, en definitiva, de tener nuevas bases para relacionarnos y para organizarnos en nuestro Estado. Claro. Rodrigo, desde el punto de vista de la política en general o de los políticos que hacen política, ¿tú encuentras que hay un desinterés por la política o es el descontento más bien hacia los políticos que generan malas políticas? Si así es, ¿por qué se genera este desinterés? Sí, yo creo que ahí hay como una posición, de repente es complejo, es una respuesta intermedia para eso, porque si hay un descontento con los políticos, digamos, la forma, como tú dices, Jaime, de hacer la política, que eso en definitiva nos afecta a todos, porque, y sobre todo a los independientes, porque la gente aburrida de todos los abusos de la clase política, del desinterés, del menosprecio, se aburren y caen en ciertas consignas, clichés, por así decirlo, de decir son los mismos de siempre, nunca cumplen, sin siquiera haber escuchado las propuestas. Pero con eso, ¿qué es lo que quiero llegar? Quiero llegar que en la medida que hay desinterés, lo que hace es perpetuar y favorecer a los que están en el poder. O sea, si yo me resto de un proceso, si yo digo yo no estoy ni ahí, con esa frase que la tuvimos en los años 90, de yo no estoy ni ahí con la política, ¿a quién favorece? A los mismos de siempre, porque ¿qué los va a sacar? Entonces, esta es una etapa muy importante, esta instancia, este proceso constituyente, porque es abierto. Entonces, la idea es que entremos todos a participar. Y, y básicamente eso, pero yo creo que por más que de repente el desinterés es en la política, pero la gente tiene que volver a confiar porque es necesario para poder organizarnos de la mejor forma, porque si no vamos a estar constantemente viviendo como una especie de crisis, de catástrofe social, digamos, porque no vamos nunca a organizar y necesitamos organizar las soluciones. Y por eso es tan importante instancias de debate y de la democracia deliberativa y participativa. Es súper importante para solucionar nuestros problemas. Así es. Y también quiero agregar ahí un poco, argumentando eso, que para captar el desinterés de la gente en la política, necesitamos que los nuevos políticos también generen interés, propuestas y con nuevas ideas. Entonces, como decías tú, este es un punto de inflexión donde los independientes a lo mejor nos vemos como perjudicados, pero a la vez tenemos que como reinventarnos, innovando con propuestas, ideas, más trabajo para captar a esa gente y lograr que se interesen en estos procesos que son de suma importancia, para no permitir que unos pocos, ¿cierto?, elijan el futuro o decían por la gran mayoría. Sí, Eso. mira, y déjame agregarte algo, Jaime, y es bastante, comparto plenamente, y eso es bastante injusto para nosotros los independientes, porque en definitiva nos meten al mismo saco, y es todo lo contrario. O sea, si no queremos ver políticos a los mismos de siempre que se perpetúen en el poder, o sea, ¿por qué yo no podría participar si yo estoy aburrido de la clase política y la ciudadanía ha expresado que no quiere cambiar a la clase política? ¿Por qué no puede entrar un ciudadano común y corriente que no tiene militancia en partido? Yo nunca he militado en partido. Tenemos concejales en Longaví también que van, una candidata que es realmente independiente, que no ha militado tampoco en ningún partido. Entonces, ¿cuál es el problema? Entonces, yo creo que hay que primero escuchar las propuestas. Es súper importante analizar las propuestas. Tú tienes tu plan, yo también he ido lanzando mi plan de forma parcelada, porque si lo lanzo completo, no, que es muy latero, que es muy largo. Si lo lanzo muy corto, no, pero está... Entonces, es complicado, pero la idea es que la ciudadanía se empodere. Eso es.
la ciudadanía se empodere. Y en este sentido de empoderar a la ciudadanía, ¿cómo le hacemos entender en realidad cómo afecta el proceso al ciudadano a pie? Es sumamente importante transmitir esto, sin generar también expectativas muy altas, que también hay siempre una discusión constante de hacer participar a la gente sin generar una expectativa demasiado alta del proceso. Claro, lo que pasa es que, a ver, yo creo que ahí hay que separar un poco las aguas. La participación es una cosa y lo que va a obtener de la Constitución son otras cosas. Entonces, la Constitución no va a resolver todos los problemas. Eso no ocurre en ninguna parte, en ningún país del mundo la Constitución va a resolver todos los problemas de la gente. Lo que hace la Constitución es sentar bases institucionales para que esos problemas, algunos problemas de carácter estructural, no domésticos, sean resueltos. Eso es lo que tenemos que esperar del proceso constituyente, y obviamente que sí va a afectar a la ciudadanía, o sea, al ciudadano de a pie sí le va a afectar. O sea, en Longaví, por ejemplo, en la zona que somos una zona rural, la familia campesina, hoy día ya puede verse afectado, por ejemplo, los derechos de agua. Que tenemos ahí que el agua no está consagrada como una garantía, no está garantizado el acceso y tampoco está garantizado como derecho humano en circunstancias que el agua ya es un derecho humano a contar del año 2010, digamos, y que está regulado por la ONU, que se tiene que garantizar el acceso en forma accesible, asequible, suficiente, pero nuestra Constitución, que es una apología al individualismo, es una apología a la propiedad privada, no está así. Al contrario, lo que hace la Constitución es consagrar un sistema de privatización de los derechos de agua. Entonces, y el día de mañana, ¿qué es lo que va a pasar? O sea, si siguiéramos con esta Constitución actual y legítima, que la gente que tiene menos recursos no tendría acceso al agua, que es lo mismo que pasa con la educación y lo que pasa con la salud. La educación y la salud actualmente están condicionados por la capacidad económica. Eso es. Y también le va a afectar al ciudadano, por ejemplo, lo estamos viendo hoy día, en este problema que hemos tenido con el ataque de la mosca Suzuki a los productores de frambuesa, porque ¿qué es lo que tenemos en la Constitución? Un Estado subsidiario. ¿Y qué es lo que hace el Estado subsidiario? Es que usted, señor, rásquese con sus propias uñas el problema. Porque acá tienen que entrar los privados. O sea, acá no tenemos un Estado solidario. Entonces lo que nosotros necesitamos, y es lo que yo también propongo en mi proyecto, es el fin al Estado subsidiario y que tengamos un Estado solidario y descentralizado. ¿Qué significa esto? Que el Estado solidario y descentralizado se despliegue en los territorios a través de sus instituciones para dar solución a los problemas que tienen las comunidades. Y esto es netamente de carácter territorial. ¿Por qué planteo esto? Porque si un agricultor que es atacado por la mosca Suzuki y él soluciona solo su problema, entre comillas, un agricultor, no lo vamos a resolver, no sacamos nada. ¿Por qué? Porque como tenemos una plaga, en el productor de al lado, el del frente, si ellos no lo hacen, la plaga no se va a terminar y me van a volver a atacar y el problema no se va a terminar nunca. Entonces, en un Estado solidario que tiene instituciones como, por ejemplo, INDAP o el SAC, lo que se necesita hacer es políticas territoriales para dar soluciones de carácter colectiva. Tenemos que pensar en el territorio en forma colectiva. La Constitución actual eso no tiene esa mirada, no la tiene. Bueno, Rodrigo, desde la óptica municipal, o mejor dicho, desde la óptica de los gobiernos regionales y locales, ¿hay autonomía? ¿Qué opinas al respecto? Bueno, creo que es una autonomía muy, muy baja, muy falsa, muy maquillada. O sea, por ejemplo, ahora vamos a tener tenemos una elección de los gobernadores regionales por una reforma que se hizo a la ley 20.073, yo no me acuerdo bien el número, pero piensen en lo siguiente. Vamos a tener gobernadores regionales, pero vamos a tener una figura que es la del delegado presidencial. O sea, vamos a tener un gobernador regional para ejecutar políticas regionales, pero el presidente te coloca un delegado presidencial que lo que hace es tratar de obstaculizarte, ¿cachai?
Entonces, ¿cómo se pueden entender ese tipo de figuras? O sea, solo en Chile. Bueno, y el tema del gobernador regional, que hay presupuestos, por ejemplo, de carácter regional, pero ¿de dónde vienen? Vienen desde el poder central. Entonces, tenemos el poder central que dice, bueno, y usted, gobernador regional, ¿qué es lo que va a hacer? Bueno, yo quiero hacer tales y tales cosas. A ver, ¿me convendrá a mí como gobierno central? Ya, le ¿A voy a quién va a pasar, beneficiar? lo voy a destinar tanta cantidad de recursos a esta región, a esta otra región, donde el gobernador regional es de mi línea política, lo voy a destinar más recursos. Entonces, en definitiva, lo que pasa con el tema presupuestario, que es vital para ejecutar las políticas regionales, es que en definitiva, están siendo coartados de acuerdo a las políticas del gobierno central. Es un brazo que como que se extiende así en la región, de acuerdo a los intereses obviamente que es del gobierno Del central. central. Pero al final los gobernadores regionales van a ser como, los van a manejar, por decirlo, Es de como acuerdo al tener, gobierno central. claro, es como lo dijo un amigo en un conversatorio hace poco, un amigo mío que me decía que es como tener un león sin dientes, un león que va a rugir ahí, pero que no tiene dientes para morder. De hecho, lo más llamativo es que en Santiago el gobernador regional no ocuparía el edificio de la Intendencia Metropolitana, sino que lo van a destinar a otro edificio ubicado en la calle Bandera. En ese punto, ojalá que los gobernadores a nivel regional puedan ocupar los edificios que se han ido construyendo y la implementación tecnológica que está a su disposición. Si no, tendría menos sentido aún equipar a los gobernadores en otro lado sin las herramientas que tienen los edificios que hoy día están ¿Entienden? construidos o las redes que están hechas. Así es. Bueno, y ojo también, es importante también el tema de la alcaldía, los gobiernos locales, porque ahora estábamos recién tocando el tema desde el punto de vista regional, pero también tenemos que verlo desde el punto de vista comunal. Y yo creo que ya es hora, como se ha señalado también por ahí, es hora de un municipio constituyente, que también los alcaldes tengan autonomía y que la ciudadanía también tenga mayor grado de participación. Es como una escala que va desde el gobierno central, que se tiene que descentralizar, que se tiene que desplegar por el territorio, que va al gobierno regional y que después de ahí pasamos a los gobiernos locales. ¿Por qué son tan importantes las alcaldías, el municipio? Porque el problema surge en un territorio determinado. Y ese problema, la solución a ese problema, hay una distancia. Entonces, si no tenemos ese municipio, si el municipio lo sacamos, pasamos al gobierno regional. Si no existe el gobierno regional, está el gobierno central. Pero la distancia de solución la distancia de solución a donde está, donde se ubica el problema, es muy larga. Por eso es tan importante las municipalidades, porque la municipalidad, en definitiva, es la que tiene mayor cercanía con el problema y que podría resolver de manera más rápida también el problema, pero para eso se necesita también presupuesto. Y ustedes saben que en Chile Recursos. tenemos una desigualdad territorial, pero que es inmensa. O sea, el ICHIAM, el Instituto de Estudios Municipales, ahí también participa un amigo, Andrés Rojas Botner, en Talca, sacó un estudio en septiembre que hablaba que eran 8 comunas que concentraban la mayor cantidad de la riqueza en Chile. O sea, y también lo pudimos ver, podemos ver que tenemos 3 comunas que viven como los países desarrollados y el resto hay hacinamiento y hay una cantidad de problemas de recursos porque no tienen la misma capacidad. Entonces hay una desigualdad territorial que es tremenda. O sea, el estudio del ICHEM, si mal no recuerdo, habla de un 60% que no hay recursos, digamos. Entonces, imagínate la problemática con la que se ven enfrentados los alcaldes con los temas presupuestarios. Entonces, es importante la participación ciudadana en los presupuestos participativos, los diagnósticos sociales y todo ese tipo de cosas. Claro, Rodrigo. Incluso hablando de participación ciudadana, vimos con mucho orgullo y alegría que realizaste un cabildo con una alta participación, sobre todo en tiempos en que es difícil, en tiempos de redes sociales, que cada uno está en su trinchera y muy cerrado en su pensamiento, en una cultura de la cancelación. Es súper complejo llegar a acuerdos, que es lo que vamos a necesitar para escribir esta nueva constitución. Bajo esta premisa, ¿tú crees que una nueva constitución puede consagrar nuevas formas de participación ciudadana?
Sí, sí, por supuesto que sí. O sea, ya hemos tenido avances. A ver, en el aspecto municipal ya hemos tenido avances, pero necesitamos que se cumplan porque no se cumplen, la verdad. Y vamos a tener nuevos mecanismos de participación. O sea, yo, por ejemplo, con mi equipo, donde está Anita, creo que por ahí también vi un comentario de ella, le mando un saludo. Con el equipo de Longaví Constituyente promovemos una constitución ambiental, igualitaria y participativa. ¿Qué quiere decir que sea participativa? Que la ciudadanía pueda presentar, por ejemplo, proyectos de ley. Pueda presentar proyectos de ley, pueda dar urgencia a determinadas leyes, y no solo eso, sino que también en esta etapa del proceso constituyente hacerlo partícipe en todas las etapas del proceso, cuestión que los partidos políticos no te van a brindar. Porque, ¿qué es lo que pasa con la democracia representativa? La democracia representativa fracasó porque se ejerce cada 4 años, o sea, cada vez que hay plebiscito, voto, y después que yo le di mi voto al senador, no lo vi más. Y resulta que ese diputado, ese senador, vota a favor de que el agua, o sea, vota para que el agua no sea un bien de uso público, sino que siga siendo privatizada. Y resulta que yo le di mi voto en circunstancias que Para que defendiera los intereses. claro, un Para que te programa, defienda. un proyecto, y después no tengo un mandato revocatorio. Entonces también la nueva constitución tiene que establecer la posibilidad de revocar esos mandatos. O sea, si aquí ha existido mucha traición de parte de la clase política, si eso está más que claro. O sea, que el agua siga siendo privada, eso obedece a una traición, y también se hace carne el supraquórum, porque pudimos ver cómo el voto de 12 senadores valieron mucho más que el voto de 24. 24. Entonces, es Exacto. un abuso, pero abismante. Y quiero Aparte de los seguir problemas de intereses. absolutamente. Y quiero seguir Termina pensando que se representan ellos mismos. por Se supuesto. representan ellos mismos, nada más. Sí, claro, pero si es el interés de ellos mismos. Entonces, cuando empezamos en los cabildos es para llevar las ideas de la gente a la Convención Constitucional, y esos cabildos tienen que mantenerse. Entonces, la cultura de la democracia representativa que hemos vivido te dice que tú votas y el candidato después, chao, no lo viste más. Entonces, esa es la idea del carácter participativo de una constitución. Pero quiero también hacer alusión, ya que estamos conversando con nuestro amigo Jaime, que como va de candidato a alcalde, alusión a la participación en la alcaldía, porque es importante detenernos en este punto. Tenemos la instancia de los COSOC, los consejos de la sociedad civil, que no son vinculantes, y ahí debería haber una reforma para que sean vinculantes. Tenemos también los CAC, los consejos ambientales comunales, para que las municipalidades puedan certificarse en políticas medioambientales. Y también lo que necesitamos consagrar en una nueva constitución, que se garantice el derecho a participar de la gestión pública. Eso es lo que debería consagrar una constitución. El derecho, yo lo diría así, si a mí me tocara, si yo fuera el legislador y yo tuviera que redactar, ya me estoy viendo ya en la Convención Constitucional aquí en el computador redactando, yo le colocaría en el artículo, se consagra el derecho y se garantiza el derecho a la participación ciudadana en la gestión pública. Ese sería mi artículo, porque con eso yo cumpliría con el mandato de la Carta Iberoamericana de Participación Ciudadana. Hay una Carta Iberoamericana que habla de la participación, y habla de la participación en distintas instancias, y cuando hablamos de la municipalidad y cuando hablamos de municipios constituyentes, hablamos de consulta ciudadana, cabildo ciudadano, presupuestos participativos, permitir la participación de la gente también en el Pladeco, por ejemplo. También estamos hablando de las mesas barriales, de hacer partícipe a las juntas de vecinos, a los clubes deportivos, que puedan presentar proyectos y que se materialicen. Y necesitamos también el uso de las tecnologías, ya que también transitamos en una democracia de carácter digital, que exista una transparencia. Todo eso necesitamos. Por ejemplo, claro, en Longaví, ¿hace cuánto tiempo que no vemos un campeonato deportivo intercomunal? O sea, yo hace mucho rato, no me refiero solamente a los campeonatos de los equipos de la comuna, sino que me refiero que antes se hacían campeonatos entretenidos de cuando jugaba Longaví con Parral y llegaban equipos de afuera. Provinciales, regionales. Exacto. Era un evento.
Exacto, ¿no? Y a través de la participación podemos, por ejemplo, definir muchas cosas respecto de los recursos y respecto de los bienes que tenemos. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo. Si tenemos una escuela en una zona rural, por ejemplo, no sé, en Los Cristales o en La Quinta, ¿por qué no utilizamos esa misma escuela, ese mismo espacio público para colocar ahí mismo un taller de teatro? En las tardes, en el horario que la escuela no es usada por los estudiantes. ¿Por qué no lo abrimos a talleres, por ejemplo? Abierta a la En la comunidad. granja, claro. En la granja, por ejemplo, allí hay un taller, se realizan talleres de ecoagricultura. Entonces, todas estas cosas que yo también he ido descubriendo tienen poca difusión. Entonces, por eso es importante que se utilicen bien los recursos públicos, en este caso los recursos municipales, y que se abran a la comunidad. O sea, si tenemos cancha, bueno, abrámosla. Si tenemos un colegio, abrámosla a un taller de teatro, abrámosla a la cultura, abrámosla a una orquesta. ¿Por qué un grupo, por ejemplo, de jóvenes no podría presentar un proyecto para comprar instrumentos musicales? Una orquesta llana. Sí, ahora, Un eso... coro. Creo que yo también creo que lo vi en tu programa, Germán. Sí. Que nosotros en un punto de participación y bueno, y también en el ítem de deporte planteamos la idea esta. O sea, yo como deportista haber jugado fútbol y todo, siento que a veces los espacios o las canchas de fútbol de algunos equipos, claro, como ahora son todas de pasto, nos focalizamos solo en el juego del día domingo, cuando el espacio podría abrirse a la comunidad, ¿cierto? En otros meses del año, desde, no sé, si los niños salen de clase en noviembre, ocuparla de noviembre a marzo, con escuelas deportivas, talleres deportivos, no solo de fútbol, sino que con ampliar la gama para los niños, para los jóvenes, para los adultos mayores, pero ocupar estos espacios y hacer más partícipe a la ciudadanía, así como también llevar talleres a las juntas de vecinos, como tú bien lo planteas. Pero tenemos que pensar de nuevo en volver a utilizar, ¿cierto?, estos espacios públicos y reencantar a la gente para que vaya y participe. A veces a lo mejor nos centramos mucho en el Longaví y hago una culpa a lo mejor en que solo el fútbol a lo mejor es el deporte, cuando podemos ampliar y buscar otra gama de deportes que también sean llamativos para la comunidad. Por supuesto, 100% de acuerdo. Bueno, y lo importante de todo esto es que, ¿por qué es relevante? Porque uno podría decir, bueno, ¿y por qué es importante involucrar a la comunidad? Porque esa es la forma de darle más legitimidad a la autoridad. Eso es, pues, si tuvimos una crisis de legitimidad tremenda, abismante, y esta es la forma de solucionar esa crisis de legitimidad, y también porque es la forma de tener más y mejor democracia. O sea, si tenemos las democracias liberales, son susceptibles de fracaso. Y la forma de resolver los problemas con democracia es con más democracia, no con represión, no con el uso de las fuerzas de la ciudadanía, sino que, bueno, si tenemos problemas de legitimidad, bueno, participemos, con mayor razón tenemos que participar, demos más instancias de participación. Eso es. Sí, En ese y en el aspecto, fondo, Rodrigo, perdón. no, En vale. ese aspecto, Rodrigo, cuando tú señalas un Estado liberal, ¿cuál es tu norte como tu pensamiento de construcción de Estado? ¿A qué país generalmente uno tiende a decir como a qué país observo, aunque nuestra realidad sea diferente? No sé si me Mira, entienden la pregunta. yo creo que tomar un solo referente es muy difícil. Es muy difícil. Claro. Yo te podría señalar, obviamente que todos hablan de los países nórdicos y conozco algunos. Bueno, he tenido la suerte de estar también en Europa. Alemania funciona, pero impecable. También he tenido la oportunidad de estar en Nueva Zelanda. Nueva Zelanda es muy similar a nosotros. También tiene una economía extractivista, también tiene pueblos originarios, porque ahí están los maoríes, pero ahí también se le pone freno, por ejemplo, al extractivismo. En Nueva Zelanda tenemos que algunos recursos naturales tienen derechos, o sea, la naturaleza tiene derechos. Hay un río que es sujeto de derecho. En Europa tenemos el fortalecimiento también de los sindicatos, las instancias de participación de los mecanismos de democracia directa que tenemos en Suiza, pero
quiero hacer alusión, me gusta mucho esto de hacer alusión a una entrevista que la pueden buscar en YouTube, si tienen la oportunidad, de Nicanor Parra. Si ustedes colocan en YouTube, entrevista a Nicanor Parra en la televisión española, a él le preguntan, bueno, si él es de derecha o es de izquierda, o si está por el capitalismo o el socialismo, y él dice, mira, dice Nicanor Parra, el socialismo y el capitalismo son hermanos gemelos. Lo que hacen es producir basura, producir cosas, a eso es lo que voy, a producir cosas. Nosotros necesitamos, en mi opinión, en mi humilde opinión, y en la que también comparte el equipo que está detrás de mí, que aprovecho también de mandarle un gran saludo al equipo, es que necesitamos un nuevo Estado constitucional, y ese también Eric Palma ha desarrollado y está escribiendo un libro respecto de un nuevo Estado, que es un Estado ambiental, igualitario y participativo. Y en materia ambiental estamos por sobre esas discusiones odiosas. Y te lo planteo de la siguiente forma, para argumentártelo. El agua, por ejemplo, o el mar. Ya no voy a dejar un poco el agua, pero me voy a ir al mar, que también tiene agua salada. El mar, tenemos la ley de pesca, qué sé yo, las privatizaciones por doquier en Chile, para todos lados. Si tenemos un gobierno como el que tenemos, que es un gobierno neoliberal, que vivimos en el capitalismo, lo que hace es privatizar todo, ¿verdad? Lo que hace es privatizar todo. Si tuviéramos un gobierno socialista, lo que hace es estatizar absolutamente todo. Pero si tenemos un Estado que es de carácter ambiental, lo que hace un Estado ambiental es decir, no, el mar no es sujeto de apropiación. Lo que hace el Estado es tener un rol respecto de la administración. Pero yo, como Estado o ningún ciudadano, se puede apropiar del agua. Nadie se puede apropiar del mar. No, nadie se puede adueñar del aire. Y son sujetos, o sea, la naturaleza es sujeta de derechos, no puede venir nadie a apropiarse, o sea, ese concepto de que el ser humano está por sobre la naturaleza. Eso es lo que tenemos que cambiar, y eso es lo que propone un Estado de carácter ambiental. Claro, y en la misma relación que un Estado preocupado del eje ambiental, Chile va a ser uno de los países más afectados por el cambio climático, entonces es un acento sumamente importante para la Convención Constitucional. En este aspecto dijiste que nadie se podía apropiar. Entonces, si trabajamos en base a un sistema de concesiones, ¿cómo aseguramos que estas concesiones sean de maneras eficientes, sustentables, sostenibles, y no lo que está pasando actualmente? ¿Cómo, perdón? ¿Cómo aseguramos que el sistema de concesiones, porque realmente si el Estado no lo administra un privado, ¿cómo aseguramos que las concesiones funcionen realmente? Si la entregamos que el Estado se lo entrega a un tercero. No, que sean eficientes. Eso tiene que ser objeto, tiene que abrirse nuevamente una discusión. Para mí, los recursos naturales son del patrimonio de Chile, es parte del patrimonio y es inalienable. Y ahí es el pueblo que tiene que decir, la ciudadanía que tiene que decidir cómo se administran. Insisto en que nadie se puede adueñar, pero sí se pueden administrar. Y eso está también en relación con el derecho de autodeterminación de los pueblos y la administración de sus riquezas. Si ustedes leen el Pacto de los Derechos Civiles y Políticos en el artículo 1, tiene 3 numerales, si mal no recuerdo, y ahí ustedes van a poder ver en el derecho de autodeterminación de los pueblos, se habla de cómo un país, un Estado puede administrar sus recursos. Entonces, yo creo, para responderte lo que tú dices, Rodolfo, hay que someterlo nuevamente al debate ciudadano. ¿Cómo lo vamos a hacer? Si lo va a administrar netamente el Estado, si las vamos a concesionar, pero si las vamos a concesionar, ¿en qué términos? ¿En qué términos se concesionan? Porque si vamos a dar concesiones por 30, por 40, por 50 años, o sea, olvídate. Y hoy día, por ejemplo, tenemos casos a hipotecar. Del cobre, por ejemplo, que no, es poco lo que vemos ahí. No tenemos royalty, es muy bajo, el royalty lo hicieron las empresas. Entonces, si lo hacen las empresas, bueno, ¿y por qué la ciudadanía no puede participar? Claro, la respuesta hasta ahora la tenemos, que es la clase política no le interesa que el ciudadano participe. Ahí están los intereses con los privados.
Parece que hay preguntas, chiquillos, ¿ah? Parece que en un minuto me desconcentré. A mí me gusta responder lo que preguntan. Sí. Longaví Decide dice, compromiso de cabildos ciudadanos durante el proceso constituyente. Informarás durante todo el proceso de redacción. Claro, en el fondo, ¿cómo vas a ir informando? Sí, por supuesto. O sea, si a mí me tocara, si saliera electo, obviamente que si hay materias que son de alta discusión, ahí hay que ver, conocer bien el reglamento, pero obviamente que se tiene que hacer cabildos para discutir, porque en definitiva uno es el representante de la ciudadanía, uno no va corriendo como por colores propios. Entonces es importante porque es la forma de que esto sea legítimo, de darle legitimidad a este proceso con la participación. Islandia tuvo un proceso bien particular. Así que eso, porque los procesos constituyentes anteriores siempre fueron a puerta cerrada. O sea, la constitución del 80 por la vía armada, puerta cerrada, la constitución del 25 con Alessandri, con una comisión designada a dedo, la constitución de 1833, donde solo podían votar quienes tenían bienes, que sabían leer y escribir, solamente votaban hombres. La política en la historia de Chile siempre ha tratado de excluir a la gente. Había una pregunta, acá está, una pregunta de Armando Fuentes, que nos dice, excelente iniciativa de dar a conocer lo importante de la Convención Constitucional, más aún si tenemos la posibilidad histórica de tener un longaviano en la instancia de su redacción. Felicitaciones. Ello demuestra la visión de liderazgo de Jaime Briones. Muchas gracias, Armando. Tú, Rodrigo, ¿ya te ves como...? No, todavía no. Es complicado porque imagínate que soy independiente y nos toca competir con toda la maquinaria política. Ya luego voy a hacer una publicación en mi Facebook para que ustedes puedan conocer a quiénes son los reales independientes, porque eso de que voy en un cupo, soy independiente, pero voy en un cupo de un partido es una farsa, porque básicamente lo que hacen esos falsos independientes es poner a sus bases, a toda la masa ciudadana que lo respalda, en favor de los partidos políticos, porque recordemos que es la forma de que el partido político se posiciona a través de los votos de ese candidato independiente. El partido político recibe lucas, recibe recursos y también tiene representación el partido político en la convención. Y no olvidemos, es importante porque en la lista nuestra, de la lista del Maule Sur, la lista del pueblo, hemos denunciado respecto a los refichajes ilegítimos. Como personas que no estaban inscritas en los partidos políticos aparecieron mágicamente o extrañamente inscritas en partidos políticos. El Estado se ahí pagaba destinaba alrededor de 7.000 millones de pesos para los partidos políticos, pagándole por sus afiliados. Recordemos que esto viene después del caso Penta a propósito de todo el financiamiento irregular, que hasta el día de hoy sigue siendo irregular. A ver, acá tenemos una pregunta de Gabriela Pérez, ¿cierto? Dice, bueno, más que pregunta una idea, dice, generar equipos capacitados en formulación y evaluación de proyectos en diversas áreas, fomenta el crecimiento y participación social, que la comunidad pueda estructurar su iniciativa y pueda hacer de ella una fuente de desarrollo tanto personal, social y económica. Bueno, Gabriel, nosotros lo planteamos en el live pasado, ¿cierto? El día viernes, que tenemos como idea instalar una oficina de cowork en Longaví, donde jóvenes se junten a conversar, planear o planificar cierta idea y asesorados por un equipo de profesionales de la municipalidad para ver la viabilidad y orientándolo en la postulación de proyectos, financiamiento, e ir mejorando su idea. Así que, por lo menos en ese punto tenemos como una idea de implementar en Longaví para que vaya en beneficio de estos jóvenes para fomentar el emprendimiento o la nueva creación de, a lo mejor, si son ideas replicables en la comuna y vayan en directo beneficio, ¿por qué no financiarlas y que sean realizables acá? Claro, mira, le quería agregar ahí a Gabriela que me ha tocado verla, a Gabriela que la valoro tremendamente. Gabriela también estuvo en mi cabildo y ella también tiene todo un tema con el diagnóstico de los problemas y la resolución a través también y también de generar instancias de presupuestos participativos. Así que también agradezco
esa intervención. Y lo último, antes, porque no me quería, se me había olvidado algo, de que es importante, si estamos hablando de la participación, en caso de que tú seas alcalde o el que sea, es importante que se haga una ordenanza de participación ciudadana, porque cabildo o consulta ciudadana, COSOC en Longaví, no tenemos COSOC. Entonces, no se ha conformado. Claro, no tenemos formado. Entonces, ¿por qué es importante tocar este punto, Jaime? Porque yo creo que ha faltado voluntad política y hay que ser autocríticos y críticos también con la administración municipal, o sea, desde el alcalde y el consejo. ¿Por qué no se cumple esa normativa? ¿Por qué no cumplimos con la conformación del COSOC? ¿Qué pasa ahí? ¿Hay una ordenanza? Lo pregunto, no estoy aseverando, no quiero faltarle el respeto a nadie. ¿Hay una ordenanza respecto de la participación ciudadana? ¿Sí o no? No hemos tenido cabildo, no hemos tenido consulta, no hemos tenido cosas. Eso. Adelante, por favor. Sorry que me haya explayado. No, sí, está bien. Bueno, en referente a varios puntos que tú planteas, la idea de nosotros también es que ciertas políticas comunales de gran envergadura, claro, porque una consulta ciudadana igual requiere un costo, ¿cierto? Un financiamiento. Pero la idea es como, suponte, si los proyectos son de gran envergadura, llevarlo a estas consultas para que la ciudadanía decida si implementarlo o no, pero suponte, juntar varios proyectos en el año y hacer solo una consulta grande en el año para determinar varios puntos. Como ejemplo, un día planteamos ya el tema, Longaví en algún momento se va a cuestionar la instalación o no de parquímetros. Y eso teníamos que hacer partícipe a la ciudadanía si realmente quiere la implementación del sistema parquímetro o no. Y ahí podríamos hacerlo a través de una consulta ciudadana. O la ubicación de la feria, por ejemplo. ¿Dónde quiere la gente que esté la feria? ¿O dónde quieren los feriantes? Que sean todos invitados a participar. O qué hacer con ciertos espacios públicos. A lo mejor, si queremos en un momento la cancha 2, que ya no se utiliza pues, solo con el fin de fútbol, a lo mejor crear un parque o una plaza deportiva, o destinarlo a otra construcción. La idea es llevarlo todos estos proyectos a consulta ciudadana para tomar en cuenta también a la ciudadanía en la intervención de los espacios. Claro. No sé Bueno, si hay otra Rodrigo, pregunta. Dale. Si llegases, y que yo creo que puedes llegar y vas a llegar a la Convención Constitucional como un representante longaviano del Maule Sur, literalmente a Santiago, donde vas a sesionar la convención, cuéntanos un poco cuáles son tus mayores planteamientos e ideas como candidato a la Convención Constitucional, además de la participación ciudadana, del eje ambiental, como para que la gente sepa un poco, a lo mejor aprovechando que hoy día nos están escuchando muchas personas, Bueno, se enteren un poco más. Bueno, establecer un Estado con descentralización efectiva y con desconcentración de poder efectiva, no como lo que tenemos ahora de la figura que hablamos del gobernador regional, pero también tener ahí un delegado presidencial, o sea, tener realmente un Estado descentralizado que se despliegue por los territorios, porque hoy día la política, yo creo que la nueva forma de hacer política va a ser desde los territorios. Descentralización, tener una constitución con perspectiva de género, que proteja a la mujer, y en este caso, la mujer agrícola, la temporera, por ejemplo, que se pensiona, tiene unas jubilaciones, pero que son paupérrimas, son muy bajas. En general, las pensiones de las mujeres son 40% inferiores a las pensiones del hombre, según estudios de la Superintendencia de AFP. Entonces necesitamos que el Estado tenga un rol más activo. Con eso también toco el tema del Estado subsidiario, que se le ponga término, fin al Estado subsidiario y que tengamos un Estado solidario, que empecemos a avanzar en la consagración de rentas básicas universales. Y ahí también tiene cabida la mujer. La perspectiva de género, no a la discriminación en los planes de salud, o sea, también la mujer hoy día es discriminada en los planes de salud, es discriminada en las pensiones. También necesitamos una constitución que para mí es algo muy importante, como soy hijo de profesores, que consagre y que resalte la educación pública. ¿Por qué? Porque la educación es el mayor corrector de desigualdad que puede existir. Y tanto la educación como la salud no pueden estar condicionadas
por la capacidad de ingreso económico de la gente. Estas materias, estos derechos sociales que en Europa, en los países desarrollados, son puntos de encuentro, aquí en Chile son puntos de segregación y de discriminación. Entonces, tenemos educación, salud, pensiones, perspectiva de género. Necesitamos una constitución que proteja el mundo agrícola, que dé asesoría técnica, que se preocupe, en definitiva, de que los agricultores cumplan con los estándares medioambientales internacionales, pero también es importante que se diversifique la matriz productiva agrícola para que tengamos cada vez un impacto ambiental mucho menor también. Necesitamos regular el uso de la energía, el acceso a una ciudad equitativa, establecer, consagrar a Chile como un Estado plurinacional, terminar con el Tribunal Constitucional y que la justicia constitucional quede radicada en una sala especializada de la Corte Suprema. Entre otras muchas cosas. Necesitamos regular los derechos y un montón de otras cosas. Pero eso, a grosso modo. O sea, son temas que dan para muchas conversaciones y muchos cabildos más que esperemos se puedan dar estos espacios que son enormemente importantes en esta discusión. Rodrigo, de parte del equipo, de parte de todos los presentes, te agradecemos el tiempo y la oportunidad de haber conversado contigo. Te deseamos el mayor éxito en este proceso. Esperamos de igual forma que todos y todas vayan el 11 de abril a votar. Votemos por un longaviano independiente a la Convención Constitucional. Votemos por este proyecto de Longaví para Todos en la elección municipal. Y básicamente eso, agradecemos e invitamos a la participación ciudadana. El proceso constituyente es la oportunidad histórica que tenemos para escribir todos juntos una nueva constitución. Así que eso, participen, invitados a colaborar, invitados también a sumarse al proyecto Rodrigo Norambuena. A lo mejor me estoy tomando atribución invitando a gente a tu proyecto, Rodrigo. No, dale. Y también, como siempre, los canales abiertos para el proyecto de Un Longaví para Todos, a cargo de Jaime Briones, alcalde, y que los canales siempre van a estar abiertos para recibir sus inquietudes, sus consultas, sus críticas constructivas, porque este plan de gobierno municipal es de todos y para todas. Perfecto. Agradecido de tus palabras y de la invitación de todos ustedes. Bueno, como digno representante longaviano, Rodrigo. Así vale, que muchas muy gracias. orgulloso. Les deseo el mayor de los éxitos a ustedes como equipo y también a Jaime, así que arriba los independientes. Gracias. muchas gracias, Rodrigo, y como bien decía Rodolfo, el llamado a la ciudadanía es participar, que participen en esta elección, tanto para alcalde, para concejales, para gobernadores regionales y sobre todo para constituyentes, que es un proceso histórico que debemos acudir en masa, independiente, ¿no?, de la fase en que esté la pandemia, pero debemos hacer valer nuestro derecho a votar y que todos o la gran mayoría pueda elegir lo que es mejor para nosotros. Así que nos despedimos, volvemos a encontrar en la semana en otro live, ya volviendo a nuestro eje estratégico del plan de trabajo de la administración municipal. Así que buenas noches a todos, nos vemos, que estén bien. No sé, el próximo miércoles a las 10, a las 22 horas, los dejamos invitados, así que los vamos a estar esperando. Muchas gracias. Chao. Chao, nos vemos. Chao, Rodrigo. Chao. Gracias, chao.